la legisladora Johanna Ortiz Villavicencio. Gracias, señora presidenta, colegas asambleístas, un saludo al pueblo ecuatoriano que está siguiendo esta sesión plenaria. Esta asamblea ha venido legislando y fiscalizando para garantizar los derechos de los ciudadanos. Quienes hemos tenido la oportunidad de servir a nuestro pueblo, conocemos que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige, entre otros, por los principios de eficacia, eficiencia, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. En este contexto, las preasignaciones constitucionales que el Estado central tiene que transferir del presupuesto general del Estado a los gobiernos autónomos descentralizados como parte de su autonomía financiera deben ser anuales, directas, oportunas, automáticas y sin condiciones. En consecuencia, el pueblo ecuatoriano debe saber que los GAT tienen derecho a recibir el 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los no permanentes del presupuesto general del Estado, debiendo distribuirse en una proporción del 27% para los consejos provinciales, el 67% para los municipios y distritos metropolitanos y el 6% para las juntas parroquiales. Por lo tanto, ninguna función del Estado puede interferir en la autonomía financiera. Intervengo en este punto, señora presidenta, como integrante de la Comisión de Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social y proponente de esta resolución que tuvo el respaldo unánime de la mesa legislativa, en la que hemos escuchado a trabajadores de diferentes prefecturas del país que no han recibido sus salarios a tiempo por la deuda que aún mantiene el Estado con los gobiernos locales, vulnerando los derechos laborales. En la comisión también recibimos a la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, que representa a 221 gobiernos cantonales, quienes reportaron un valor aproximado de deuda del gobierno central por alrededor de 1.244.325.000 dólares, dentro de los cuales constan los valores que corresponden a las remuneraciones de trabajadores y servidores municipales, así como a obras que tienen los gobiernos locales en el territorio. De esta forma, también se reportaron que la falta de transferencias ha impedido que un aproximado del 50% de municipios cumplan con las obligaciones patronales ante el IES y remuneraciones de sus trabajadores desde el mes de octubre del año 2023, lo que ha significado la judicialización del no cumplimiento de sus derechos laborales con indemnizaciones reparatorias que complejizan aún más la crisis de las finanzas públicas municipales. De igual forma lo hizo el Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador, cuya presidenta, en representación de su nivel de gobierno, reportó una deuda del Estado central de alrededor de 551 millones de dólares correspondientes al modelo de equidad territorial y demás leyes. De esta forma, también se reportó el incumplimiento con las asignaciones oportunas que ha afectado a los pagos de los trabajadores y servidores de los gobiernos provinciales de algunas provincias como Bolívar, Carchi, Loja, El Oro, Los Ríos, Manabí y Santa Elena, impidiendo que se asignen las remuneraciones de aproximadamente 3 meses de los y las trabajadoras. Al igual, el tema del IES, de la mora que tienen los gobiernos locales con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La situación de Conagopare también es igual. Se ha expresado que el gobierno central adeuda más del 50% de las asignaciones que corresponden a las 821 parroquias rurales del Ecuador, con un aproximado de 31.069.000 dólares, lo que ha impedido que los mismos puedan cancelar al IES un monto alrededor de 3 millones de dólares y a sus servidores y trabajadores por 13 millones de dólares aproximadamente. Seguramente estos datos, señora presidenta y colegas asambleístas, ya han sido actualizados de alguna forma, pero los problemas continúan en los territorios y es importante mencionar que este proyecto de resolución en la comisión fue aprobado y enviado a la presidencia el 12 de abril de este año para su tratamiento en el Pleno. Es decir, fue previo a la aprobación de la ley orgánica para asegurar las asignaciones directas y oportunas a los gobiernos locales, que este Pleno aprobó con 106 votos. Creíamos que con la aprobación de esta ley no era necesario tratar esta resolución, pero lamentablemente la respuesta del Ejecutivo
fue el veto total a esa ley que buscaba solucionar los problemas de asignación de recursos a los gobiernos locales. Por eso traemos nuevamente este tema, colegas asambleístas, porque como ya lo mencioné, la vulneración a los derechos laborales de las y los trabajadores de los gobiernos locales persiste, situación que precariza la vida de ellos y la de sus familias. La situación incierta por la que atraviesan al haber dejado de recibir remuneraciones durante meses es realmente desesperante. Imaginen ustedes, colegas asambleístas, tener que enfrentarse el día a día sin la certeza de poder cubrir sus necesidades básicas de alimentación, de pago de servicios básicos o la educación de sus hijos. Estos trabajadores no es que han dejado a un lado su labor, al contrario, han seguido cumpliendo con sus labores de manera dedicada y comprometida, pero ha sido el Estado central el que no ha cumplido, el que les ha fallado al no garantizarles el pago oportuno de sus salarios. Es injusto e inhumano que se les niegue el pago por el trabajo que han venido realizando. Los trabajadores tienen todo el derecho y tienen todo nuestro respaldo para exigir que se les pague de manera justa y oportuna, ya que su trabajo es esencial para el funcionamiento del mismo Estado. Por lo tanto, es fundamental que esta asamblea escuche y atienda las demandas de estos trabajadores, garantizando el respeto a sus derechos laborales y asegurando que reciban el pago de sus remuneraciones atrasadas y que además se les garantice el acceso a la seguridad social y a los beneficios de la seguridad social. Por lo tanto, es necesario que se tomen medidas concretas para evitar que situaciones como esta se repitan en el futuro y podamos proteger los derechos de las y los trabajadores públicos del país. Quiero expresar, por ejemplo, que en la provincia de Loja la situación es tan grave que en febrero de este año, 10 de los 16 alcaldes de la provincia, ante la preocupante situación financiera que enfrentaban, tuvieron que paralizar Asambleísta, se servicios le acabó el municipales. tiempo. Por lo tanto, sí, señora presidenta, ya concluyo. Tuvieron que paralizar servicios municipales. En algunos municipios de la provincia de Loja están por cumplirse 3 o 4 meses de atrasos en las asignaciones. Esto ya es insostenible. Por lo tanto, como representante de una provincia fronteriza, como representante de la provincia de Loja, rechazo enérgicamente este maltrato a gobiernos locales fronterizos, porque no puede ser que el gobierno, a cuentagotas, con medidas parche, pretenda resolver los problemas pero con preferencias en las provincias que probablemente sean más grandes. Regresando a ese pasado en el que teníamos provincias o ciudades de primera, segunda o tercera categoría. Por eso exigimos que los pagos sean justos y a tiempo para todos conforme el modelo de equidad territorial. Por lo tanto, señores asambleístas, quiero manifestar que el Pleno de la Asamblea Nacional no puede permanecer impasible ante esta situación que afecta a las y los trabajadores y servidores de los gobiernos autónomos descentralizados, municipales, provinciales y parroquiales, y a la ciudadanía en general por el retraso de transferencias del modelo de equidad territorial y de otros rubros desde el presupuesto general del Estado a los niveles descentralizados. Sin el desarrollo local no existirá el progreso en el país. Por eso es necesario que el presidente Noboa, así como acogió en parte una de nuestras propuestas como bancada ciudadana de condonar deudas a los campesinos, también acoja este pedido urgente que hacemos, no solo desde la Comisión Laboral, sino también desde el Pleno de la Asamblea Nacional, para que declare la emergencia de los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados por crisis en la caja fiscal, relacionada con los retrasos en la transferencia de las asignaciones por el modelo de equidad territorial y la deuda que el Estado central mantiene respecto a otros valores previstos en las leyes orgánicas, de manera que se puedan solventar los riesgos de incumplimiento de las obligaciones patronales y de los derechos de las y los trabajadores en el territorio. Por lo que he enviado a la Secretaría General la resolución y mociono la aprobación de este proyecto de resolución para que con el voto favorable del Pleno de la Asamblea Nacional respaldemos a cada una de las provincias a las cuales representamos y nos debemos. Gracias, señora presidenta.